Hola a todos, ¿cómo han estado? Hoy en macros aplicadas les voy a hablar de la función match. Esta función la he usado en unos videos en unos ejercicios que he publicado anteriormente. Concretamente esta función match me permite buscar un valor dentro de un rango y me devuelve la posición del valor dentro del rango. Es la misma función coincidir que se usa en la hoja de cálculo. La sintaxis de esa función es la siguiente: worksheet function.match, un primer argumento que es el valor a buscar, un segundo argumento que es el rango donde se va a buscar el valor, y un tercer argumento que es el tipo de coincidencia, puede ser -1, 0 o 1. Básicamente eso quiere decir que me busque exactamente o encuentre exactamente lo que estoy buscando o algo parecido. Normalmente uno usa el 0 para que busque y encuentre exactamente lo que yo necesito. Miremos un par de ejemplos para que vean cómo es que funciona esta función. Supongamos que aquí tengo este rango de datos desde A1 hasta A14. Entonces tengo estas letras aquí. Entonces digamos que voy a buscar UU, le digo buscar y aquí me escribe la posición 4. Eso quiere decir que buscó las letras UU aquí en este rango, y este 4 quiere decir que lo que estoy buscando está en la 1, 2, 3, cuarta posición. No es la fila, es la cuarta posición con respecto al rango. Miremos la macro de esta función aquí. Tengo posición, va a ser igual a la función match. El primer argumento es lo que voy a buscar, está en D2, es lo que está aquí, es lo que estoy buscando. El rango A6, A14, que es donde lo voy a buscar, es decir, es este rango. Y el tercer argumento es un 0 para que me busque exactamente lo que yo necesito. Y ese valor que me está devolviendo, que me lo coloque en el rango de 3, es decir, que lo coloque aquí. Entonces básicamente pues esta es la macro, son dos lineecitas. Entonces miremos nuevamente un ejemplo, otro. Supongamos que escribo NN, le digo buscar y me devuelve el valor de 9. Ese 9 es la posición de este valor dentro de este rango. Miremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es la posición del dato que estoy buscando dentro del rango. Así es como funciona esta función. No es la fila, es la posición. Ya para volverlo fila, para identificar la fila, tengo que tener en cuenta las filas que estén por encima del rango de referencia. En este caso sería 5. Entonces 5 más 9 me da 14. Esa es la fila. Entonces, de la única forma que la posición me coincida con la fila es que mi rango de referencia empiece de la fila 1. Pero concretamente así es como funciona esta función. Miremos este otro ejemplo, ya un poquito más práctico, con otros datos y como intentando analizar una información. Aquí tengo una tabla con códigos, nombres, género, edad y ciudad. La idea es que cuando yo escribo un código acá, automáticamente me coloque aquí el nombre, el género, la edad y la ciudad con respecto a ese código. Entonces, miremos, por ejemplo, ABC 0023. Este código está aquí. Te le digo buscar y automáticamente me traen los datos correspondientes a ese código. Limpiemos, miremos otro. Por ejemplo, 0042. Ese dato está aquí. Entonces le digo buscar y como ven me trae estos datos.
Entonces miremos a ver esta macro cómo es que funciona. Básicamente tengo la función que del valor que me va a devolver, le digo que se llame post. El rango que voy a buscar, el dato que voy a buscar está en J2, es aquí. Y que dónde lo va a buscar, desde A4 hasta A25. Desde A4 hasta A25. Bueno, en este caso hay más datos, pero le digo que solamente hasta A25. Y la tipo de coincidencia es 0. Ahora les explico esta parte. Entonces, que cuando encuentre ese dato y me identifique la posición, a esa posición le sume 3. ¿Por qué le va a sumar 3? Porque son los datos, son las filas que tengo por encima del rango de referencia. ¿Y para qué le sumo 3? Para esa posición volverlo fila. En este caso, en este último ejemplo, el código estaba aquí y era la posición 9. Pero para volver, perdón, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para volverlo fila le tengo que sumar esas 3 filas. Entonces por eso se vuelve, al sumarle 3 ya obtengo la fila que es 9. Por eso acá sumo 3. Por lo que les decía ahora rato, yo identifico la posición más no la fila. Y le digo que me haga rango J4, J5, J6, J7 igual a lo que esté en rango B, C, D y E. Es decir, que aquí en J me vaya colocando lo que esté en B, C, D y E dependiendo de lo que yo esté buscando. Entonces, de esa forma es que yo puedo buscar de una forma un dato en un rango. Y pues aquí está esta macro para limpiar que me vuelve en blanco esos datos de J2, J4, J5, J6, J7. ¿Por qué escribo aquí on error resume next? Porque es que resulta, y esto es algo que les quiero recomendar, la función match no es propiamente un buscador. Es decir, la función match no es que me permita identificar si existe o no un dato en un rango. En otras palabras, si yo voy a usar la función match, debo tratar o estar seguro de que lo que yo estoy buscando lo vaya a encontrar. Si no lo encuentra, me marca un error. Y si me marca un error, no tengo cómo controlar ese error. La única forma es decirle, error resume next, es una de las formas de identificar un error, que si me marca un error, es porque posición fue 0. Yo le digo que la posición fue 0, me diga que no hay que ese valor no existe. Entonces, por ejemplo, si yo digito acá, lo limpio, y digo buscar, pues me sale el mensaje, porque en realidad la macro me marcó un error. Lo que yo estoy tratando es controlar ese error. Entonces, esa es una recomendación. La función match es para identificar una posición y de pronto tratar de volverlo o asociarlo con la fila donde está el dato. Pero no es que sea un buscador. Ya, traten de usarlo estando seguros de que el dato que están buscando lo va a encontrar. Pero bueno, esto era lo que les quería comentar sobre la función match. Así es como funciona. Esto lo he usado en un par de videos anteriores, pero así les quería explicar cómo funciona esta parte. Pues en algunos, sabiéndolo usar, se vuelve muy útil. Y vuelvo y les digo, es la misma función coincidir que uno usa en la hoja de cálculo. Entonces, bueno, como siempre, invitándolos que deseen un paseo por mi canal. Hay diferentes ejemplos de macros, juegos, aplicaciones matemáticas, análisis de datos, juegos de bingo, lotería mexicana, etc. Entonces, dense un paseo por ahí y miren los diferentes ejemplos que les muestro en el canal. Y pues nuevamente, como siempre, muchas gracias por haber visto el video, muchas gracias por visitar el canal y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.